Sean todos nuevamente bienvenidos a la introducción a producción en bloque con Arduino. Hoy hablaremos un poco sobre teoría de señales digitales analógicas y PWM. Vamos a hablar específicamente sobre el siguiente documento. Lo primero que vamos a analizar, ¿qué son las señales digitales? Las señales digitales, como bien, han sido las que hemos estado trabajando en específico, las cuales las podemos definir como dos estados, estado alto o estado bajo, siendo referencia a un estado alto, a un estado en el cual la tensión equivale a 5 volt y un estado bajo en el cual la tensión equivale a 0 volt. ¿Qué es lo que hemos hecho específicamente nosotros con eso? Configurar los pines como salidas. Si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo referencia a los pines de color azul, que han sido los pines en específico o los bloques de programación en específico que hemos estado usando en las prácticas anteriores. Lo que hemos estado comandando hasta ahora han sido señales de salida analógicas. Bien, se puede representar con un estado alto, un estado bajo, o un 0 o un 1. Acuérdense que un estado alto equivale a 5 volt y un estado bajo equivale a 0 volt. Después tenemos lo que son las señales analógicas. Las señales analógicas, como bien indica acá la ilustración, son estas señales que tenemos acá, o son estos pines en específico. Una señal analógica es una señal eléctrica que varía continuamente en el tiempo y puede tomar valores en un rango de valores infinito y continuos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Arduino como tal no tiene una salida que simule la corriente alterna, o no tiene una salida de corriente alterna. ¿Qué quiere decir? El Arduino trabaja sí o sí con corriente continua, trabaja con un estado alto o un estado bajo. Específicamente, lo que tenemos acá es que si comparamos esta representación con esto, lo que podemos ver es que acá tenemos pulsos rectos. Quiere decir que durante un periodo de tiempo siempre ha estado en 5 volt y durante un periodo de tiempo siempre ha estado en 0 volt. Y fíjense que los saltos son rectos, es prácticamente instantáneo. Acá fíjense, supongamos que acá tenemos los 5 volt y acá tenemos los 0 volt. El pasaje de 5 a 0 volt es más paulatino, podemos decir, o quiere decir que va cambiando y tenemos diferentes estados. No solamente tenemos 5 volt, tenemos muchos valores de por medio. Pero ya vamos a hacer un poquito más hincapié en lo que viene siendo las señales del tipo analógica. Después tenemos las señales PWM. ¿Cuáles son específicamente? Los pines, como está marcado acá, que tienen en específico un símbolo. ¿Y qué es lo que significa PWM? Es modulación por ancho de pulso. El PWM lo que hace es simular específicamente lo que vendría siendo una variación, simula lo que vendría siendo esta onda de acá de corriente alterna, pero no es específicamente corriente alterna, lo que hace es variar la tensión de salida de la corriente continua. ¿Y cómo lo hace? Mediante la variación de los pulsos. ¿Qué quiere decir? Supongamos en la ilustración que tenemos acá. Esta línea recta, en el ubicado justo en los 0 volt, hace referencia a que el estado es un estado bajo. Fíjense qué pasa. Si nosotros hacemos que hayan pulsos cada un 25% de un tiempo, fíjense, esto sería un estado en alto, bajo, estado alto, bajo. Fíjense, son cortos los lapsos en los que se encuentra un estado bajo, estaremos simulando una tensión mayor a 0 volt, pero menor a 5 volt. Y fíjense qué pasa a medida que vamos amplificando esos pulsos. Mientras más tiempo esté en alto, más se aproxima a los 5 volt. Fíjense acá, tenemos un 75% y es más el tiempo que está en alto que lo que está en bajo, hasta que llegamos al punto que es plenamente un estado alto. ¿Qué es lo que hace la señal PWM? Prácticamente lo que hace es generar en los pines digitales una señal de variación, y para ello toma unos parámetros que van entre 0 a 255, respetando estos ciclos que tenemos acá. 255 hace referencia a un estado alto, que es lo que tenemos acá. Un 0 hace referencia a un estado bajo. Y todos los valores de 0 a 255 son valores de variación de tensión de salida. Ya vamos a hablar un poquito más haciendo hincapié en estos bloques. Bien, ¿qué tenemos acá? Los bloques de salida que hemos trabajado son prácticamente lo que hemos venido haciendo anteriormente, lo cual han sido poner un LED en estado alto, definir pin LED integrado. Acá lo que le hemos dejado ha sido como un tipo de glosario. En esta parte tenemos definir LED integrado, que es específicamente el LED que está integrado en la placa y en parte está vinculado con el pin 13. Como bien estamos hablando, tiene estado alto y bajo, por ende es una salida del tipo digital. También tenemos la otra, que es, acá sale como definir pasador
pero la página se ha actualizado, así que esta imagen está un poquito desactualizada. Acá usted le tiene que definir pin, pero es exactamente la misma teoría, el mismo concepto. Este bloque en específico nos permitía seleccionar el pin con el que vamos a trabajar y definíamos el estado. Este bloque en específico es el que se relaciona con el PWM. Fíjense que los pines con los que podemos trabajar son limitados. Específicamente son los pines que tienen este símbolo. Ya vamos a hacer un poquito más de hincapié en estos pines. Ahora vamos a hablar de lo que son los bloques de entrada. ¿Qué es una entrada en el Arduino? Una entrada son aquellos que permiten recibir señales o información del mundo exterior al Arduino, por así decirlo. Estos puertos pueden ser analógicos o digitales. Fíjense, cuando hablamos de salida es plenamente digital. Cuando hablamos de entrada, tenemos tanto entradas analógicas como digitales. Y para ello tenemos bloques en específico, como es este, leer pasador digital y leer pasador digital. Pero fíjense, acá tenemos una lista de los pines que podemos usar como tal. Por otro lado, también tenemos los pasadores analógicos. Acuérdense que el pasador es un pin. Tenemos los pines analógicos, que acá me dice, son los que pueden leer señales. ¿Qué señales específicamente? Las señales que varían, como esta. Las señales analógicas van a ser señales pulsantes de forma cuadrada. ¿Bien? Bien. Vamos a aplicar un poquito lo que es la entrada y la salida en el Tinkercad. ¿Cómo usaremos las señales de entrada? Para usar las señales de entrada en un Arduino se necesita primero identificar qué tipo de señales se está recibiendo, ya sea digital o analógica. El rango de valores que está esperando. Para leer una señal digital se utilizan los bloques de leer pasado digital, en el caso de usted va a ser leer pin digital, que lee el estado del pin, ya sea un estado alto o un estado bajo, puede ser un 0 o un 1 dependiendo si el pin está encendido o apagado. El valor se puede almacenar en una variable y utilizarlo en operaciones lógicas. Ya vamos a ver un poquito más de hincapié lo que es eso. Para leer una señal analógica, los bloques de entrada, ya sea leer pin analógico, los valores que son valores de voltaje, estos oscilan entre 0 a 1023. Ya vamos a ver específicamente por qué varían entre ese rango. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? En el Classroom yo le he dejado un Tinkercad como el que se muestra acá, en el cual vamos a simular cada una de lo que estamos hablando. Fíjense, este sería señal digital, analógica y PWM. Vamos a darle copiar y modificar. Y vamos a ir trabajando con cada uno de dichos Arduinos que tenemos a continuación. Lo que vamos a hacer es específicamente probar lo que hemos estado hablando. Nos vamos a ir ahora al primer Arduino. Si ustedes se dan cuenta, acá dice nombre 1. Me voy a la parte de código y busco el Arduino 1. Bien, acá específicamente tiene que decirle Arduino 1. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué sucede. Bien, fíjense qué sucede con el LED. El LED está un tiempo en estado bajo y un tiempo en estado alto. Esto específicamente lo que hemos utilizado son salidas con el bloque de control para hacerle el tiempo de apreciación de cada uno de los estados anteriores ante un pasaje o un cambio de los mismos. Lo que estamos haciendo acá es plenamente trabajar con la salida, lo que hemos estado haciendo desde la práctica número 1 hasta la práctica número 8. Vamos a pasar al segundo Arduino. Vamos a identificar lo que tenemos en el segundo Arduino. Fíjense, en el segundo Arduino tenemos un pulsador. Ese pulsador está conectado específicamente a los pines digitales. Por ende, el pulsador va a mandar o va a recibir una señal del Arduino. En este caso, el pulsador va a mandar una señal al Arduino, debido a que el pulsador es el que cambia de estado. En cambio, en este LED, el LED no cambia por sí solo de estado, o el mundo exterior no hace que cambie de estado, sino que el Arduino le manda una señal de salida al LED. En este caso, este pulsador le manda una señal de entrada al Arduino, por lo que vamos a trabajar específicamente con los bloques de entrada. Bien, esta es la forma de conexión de un pulsador. Tenemos una de las patas va al pin positivo y otra de las patas va al pin negativo con una resistencia. Fíjense dónde se ubica el pulsador, justo en el medio del protoboard, y del lado donde estaría conectado el pin negativo, conectaríamos el pin que va específicamente a cualquiera de nuestros pines digitales. No necesariamente tiene que ser el pin 13, yo lo puse por comodidad. Ahora,
¿Qué vamos a trabajar? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que yo he puesto acá. He usado un bloque de salida, el cual se define como imprimir monitor en serie. El imprimir el monitor en serie hace referencia al monitor que se encuentra acá abajo. Bien, y fíjense, acá tenemos un bloque que dice leer pin digital. ¿Y cuál específicamente? El 13, donde está conectado nuestro pulsador. Si nosotros verificamos, lo que estamos haciendo acá específicamente con este bloque, vamos a leer la señal que le manda el pulsador al Arduino. Y vamos a verificar si es una señal digital. Vamos a iniciar la simulación y fíjense, automáticamente inicio la simulación y acá empiezan a aparecer ceros. ¿Qué hace referencia al 0? A un estado en bajo. Quiere decir que todavía el pulsador no ha sido pulsado. Pero fíjense qué pasa cuando yo presiono el pulsador. Automáticamente cambia de 0 a 1. Si yo lo suelto, pasa a 0. ¿A qué se debe esto? A que el pulsador tiene únicamente dos estados. O es presionado o no está presionado. Por ende, lo que estamos haciendo acá es enviar una señal de alta al Arduino o enviar una señal de estado bajo al Arduino. Específicamente, ¿qué tipo de señal de entrada está llegándole? Una señal de entrada del tipo digital. Vamos a proceder al Arduino que sigue. Vamos a correr un poquito este monitor. Y fíjense, ahora tenemos un potenciómetro. Ahora, el potenciómetro tiene dos estados como el pulsador. El potenciómetro por su lado no tiene dos estados, tiene varios estados. Debido a que tiene un estado bajo, alto y muchos valores de por medio. Bien, por lo que, fíjense, el pulsador no está conectado a unos pines digitales, está conectado a unos pines analógicos. Y los pines analógicos específicamente son señales de entrada. Por lo que procedemos acá a pasar del Arduino 2 al Arduino 3. En el Arduino 3, fíjense, tenemos nuevamente nuestro monitor en serie para poder verificar acá que aparezcan los números que va a estar recibiendo, los valores de señal. Y fíjense, vamos a tener leer pin analógico, específicamente el A0, que es donde yo he conectado mi potenciómetro. No necesariamente tiene que ser el A0, puede ser del A0 al A5 que se puede conectar, pero específicamente yo lo conecté al A0. Y fíjense, vamos a iniciar la simulación y vamos a proceder a mover el potenciómetro. Y fíjense, ahí tiene un estado bajo, tiene un 0, pero a medida que lo empiezo a mover, va a ir aumentando paulatinamente hasta llegar a un estado 1023. Cuando llega al 1023 ya es un máximo, ya está el potenciómetro, por así decir, está liberando una tensión de un estado alto a la sub 0. ¿Qué quiere decir? Un 0 hace referencia a una señal de tensión baja, o sea, 0 volt. Un 1023 hace referencia a una señal alta, o sea, una señal de tensión de 5 volt. Así específicamente estamos leyendo lo que es una señal digital y analógica. Solamente la estamos leyendo y estamos viendo cómo el Arduino las interpreta. Por último, en el último Arduino, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente un LED, una resistencia y un multímetro. Ya les explico por qué específicamente está el multímetro. Pero fíjense la particularidad de este LED. Está conectado a un pin que tiene el símbolo del PWM, que es este símbolo en específico. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo trabaja el bloque del PWM. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al cuarto Arduino, lo vamos a acomodar así. Y fíjense, tengo específicamente el pin donde está conectado el LED, el pin 11. Bien. Vamos a colocarle un 0 y vamos a poner iniciar simulación. Acá específicamente me salen 0 volt. Pero si yo ahora hago lo siguiente, detengo la simulación y le pongo un 255, fíjense, casi me larga 5 volt. Obviamente no van a ser 5 volt exactos porque tengo los componentes de por medio. Pero fíjense, un 0 equivale a un estado bajo. Un 255 equivale a un estado en alto, o sea, 5 volt. ¿Qué pasa ahora si le pongo, por ejemplo, un 150? Van a ser 2,8 volt aproximadamente. Esta variación que está sufriendo, que no se puede apreciar específicamente el valor concreto, sino que va oscilando, se debe a la modulación del ancho de pulso que ejerce el PWM. Esta tensión va a ser 2,8 volt, pero va a ir variando entre 80 a 89. Vamos a cambiar los valores, vamos a poner valores menores, 50 volt. 50, perdón, el valor de 50 del PWM. Vamos a tener 966 milivolt.
Fíjense, lo que estamos haciendo es variar la tensión de salida. ¿Y qué es lo que nos permite eso? En este caso, con un LED, variar la intensidad lumínica. Fíjense. Si yo pongo un 255, el LED se encuentra iluminando en su mayor intensidad. Pero yo le pongo, por ejemplo, un 59, el LED se va a encontrar en una intensidad un poquito lumínica menor. Por ende, ¿qué podemos hacer para hacer una práctica un poquito más divertida? Vamos a colocar un esperar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un 50, un 100, un 150, un 200 y un 255. ¿Qué es lo que va a proceder a pasar acá? Lo que vamos a ir haciendo es aumentando la intensidad lumínica del LED paulatinamente. Fíjense, y vamos a ir viendo el tester, el multímetro, para ir viendo esos cambios. Fíjense, cada segundo que pasa, la tensión aumenta, hasta tal punto que llega a su máximo y vuelve nuevamente a desplomarse y vuelve a repetirse el ciclo debido a que tenemos un bloque siempre. Si yo hubiera puesto un bloque al iniciar, esto hubiera pasado una única vez hasta llegar a los 4,9 volt o casi 5 volt que libera el Arduino como señal digital. Fíjense. Y fíjense, hasta ahí nomás llegó. ¿Por qué a los 4,85 volt no varía? Porque es un estado alto. En un estado alto, acuérdense que la representación gráfica en un estado alto es una línea recta. Bien, con esto que tenemos acá, hemos podido ver los tipos de señales con los que hemos trabajado y con los que vamos a empezar a trabajar a continuación, que son la digital, analógica y la PWM. Procedemos nuevamente a nuestro material teórico. Ahora, ya sabemos cómo leer esas señales, pero ahora, ¿cómo podemos usar las señales de entrada para controlar la salida del Tinkercad? En Tinkercad, para utilizar la información entrante, usaremos los bloques de control y matemática, con los cuales podemos controlar o activar una salida o poder tomar decisiones en base a los valores aportados por la señal. Los bloques de control en la programación del bloque de Arduino en Tinkercad se refiere a la capacidad de definir el comportamiento de un circuito en función de ciertas condiciones o eventos. En otras palabras, el control se utiliza para tomar decisiones y realizar acciones específicas en el código, en respuesta a diferentes entradas o situaciones. ¿Qué bloque vamos a conocer ahora? Vamos a conocer el repetir mientras, si, entonces, si no. Y los bloques matemática, específicamente el que vamos a utilizar va a ser el primero, el cual se llama lógica de comparadores. Bien, lo demás lo vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando, pero ahora quiero que se vayan al Tinkercad que tiene dos Arduinos. Procedemos a buscarlo, es específicamente este de acá, y vamos a proceder a modificarlo. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya sabemos cómo leer esas señales de entrada. Lo que tenemos que hacer es ver cómo trabajamos con dichas señales. Vamos al código y vamos específicamente al del primer Arduino. Vamos a borrar todo este código. Por ahora lo vamos a borrar. Y vamos a proceder a analizar lo que tenemos hasta ahora. Este bloque, acuérdense, el imprimir monitor en serie, es un bloque que específicamente me sirve a mí, al programador, para verificar si la señal que llega es correcta o la señal con la que yo quiero trabajar. Este bloque no se representa en el diagrama de flujo. Este bloque es específico para mí. Bien, vamos a verificar. Tenemos un pulsador y un LED. La resistencia obviamente siempre acompañan los componentes, pero no son relevantes para nuestro análisis. Tenemos un pulsador y un LED. El pulsador lo que hace es envía una señal de entrada al Arduino. Y el LED lo que hace, recibe la señal de salida del Arduino. Por ende tenemos dos componentes, un pulsador y un LED. Que lo que podemos hacer es controlar con ese pulsador el encendido y el apagado de un LED. Bien, va a ser algo básico y redundante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero y principalmente nos vamos a los bloques de control. ¿Y a cuál nos vamos a ir? Al que dice sí, no. ¿Por qué específicamente me voy a ese bloque? Porque yo tengo que analizar las dos condiciones. Si yo presiono el pulsador, tiene que prender el LED. Y si yo no presiono el pulsador, se debe apagar. Por ende, fíjense, vamos a iniciar la simulación, vamos a ver mi monitor en serie. Esperen, tengo que borrar este bloque, disculpen. Ahí, ahora sí. Y fíjense, yo no presiono mi pulsador y tiene un estado bajo, sea un 0. Cuando yo lo presione, pasa a un estado alto. Entonces, ¿qué tengo que programar? Lo siguiente.
cuando mi pulsador esté enviando una señal de entrada al Arduino de estado bajo, o sea un 0, el LED no debe de prender. Pero cuando yo presiono, o sea que le mando una señal de entrada de estado alto, el Arduino le debe mandar una señal de salida LED para que éste encienda. Por eso vamos a usar nuestro bloque condicional de si no. ¿Qué vamos a usar específicamente? Este bloque matemática, el de comparación. ¿Y qué vamos a comparar? La señal que envía el pulsador al Arduino con el estado que yo lo quiero comparar. Bien, fíjense que este bloque permite muchos símbolos. Por ahora el que vamos a usar es el igual. ¿Por qué? Porque solamente en el digital tenemos únicamente dos estados, estado bajo o estado alto. No tenemos estados intermedios, por ende o es igual a un estado alto o es igual a un estado bajo. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Podemos dejarlo como un 1 o podemos buscar acá y tenemos el bloque que dice estado alto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Voy a comparar que la señal que llega acá desde el pulsador, cuando sea igual a este estado alto, ¿qué va a tener que hacer? Encenderme el LED. ¿Y dónde voy a poner encendido el LED? Específicamente acá en el sí. Fíjense, voy a poner definir pin, específicamente el 12, que es donde se encuentra mi LED. Lo voy a definir en estado alto. Vamos a iniciar la simulación y fíjense. Voy a dejar este bloque acá para poder ir viendo la señal que le llega del pulsador. Fíjense, un estado bajo. Como un estado bajo no es igual a un estado alto, el LED no va a prender porque yo no puse no programé nada aparte del no. Pero fíjense qué pasa cuando yo pulso. Cuando estoy pulsando, acá tengo un estado alto. ¿Y un estado alto es igual a un estado alto? Sí. Por ende, me voy a la condición del sí. Y fíjense qué pasa ahora. Si yo suelto mi pulsador, ya pasa un estado bajo. Pero fíjense, el LED no se apagó. ¿Por qué no se apagó? Porque todavía no he definido qué pasa cuando esta condición es falsa. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar esto y cambiarlo a un estado bajo. Fíjense que no tengo más nada de mi programación, solamente eso. Vamos a ver qué pasa. Si yo no presiono el pulsador, el LED no prende. Pero cuando yo lo presiono, prende. Si yo automáticamente lo suelto, se apaga. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Este conjunto de bloque si no con el matemática se llama bloque condicional. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente estoy haciendo una comparación del estado de la señal que le manda el pulsador con la señal que yo necesito. Por ejemplo, yo lo que programé es lo siguiente. Cuando yo presiono el pulsador, el LED va a prender. Por ende, creo que estoy haciendo que cuando la señal que le manda el pulsador al Arduino sea igual a un estado alto, el LED debe prender. En caso contrario, debe apagarse. Ahora, viene mi pregunta. ¿Qué pasa si yo acá lo cambio con un estado bajo? Fijémonos qué pasa. El LED prende. ¿Y a qué se debe esto? A que fíjense, cuando yo no presiono mi pulsador, acá tengo automáticamente un 0. Y un 0 hace referencia a un estado bajo. En la señal de estado bajo que le manda el pulsador al Arduino, ¿es igual a la señal de bajo que yo estoy realizando? Sí. Por ende, al ser esto verdadero, me voy a la condición verdadera. Cuando yo presiono, esto pasa a ser un estado alto. ¿Y el estado alto es igual al estado bajo? No. Por ende, esta condición es falsa y me voy al no. Bien. Ahora, ya sabemos cómo trabajar con señales de tipo digital. Vamos a ver ahora cómo trabajamos con señales del tipo analógico. Vamos a pasar al segundo Arduino. Bien, voy a borrar específicamente esta partecita de acá porque estas son las que yo quiero charlar. Y lo vamos a dejar hasta ahí, que es específicamente lo mismo que teníamos anteriormente. Lo único que va a cambiar es el tipo de señal con la que vamos a trabajar ahora. Ahora, específicamente, la señal de entrada que vamos a recibir de este potenciómetro va a ser de tipo analógica. ¿Cómo podemos recordarlo? Porque este potenciómetro no tiene dos estados específicamente, tiene varios. Y aparte porque está conectado a una entrada o un pin analógico. Por lo que vamos a utilizar es leer pin analógico. Específicamente donde lo pongo del lado izquierdo, porque esto se lee de izquierda a derecha. Yo comparo el estado izquierdo con el del lado derecho. Bien, ahora fíjense, ¿qué pasa si yo le pongo a este que sea igual a un estado en alto? ¿Qué creen que va a pasar? Iniciamos la simulación y fíjense, yo voy a estarlo moviendo. ¿Y qué pasó? ¿En algún momento prendió el LED? ¿Y por qué creen que no prende el LED? Porque yo les dije que un estado alto equivale a un 1. O sea que lo que estoy poniendo acá es como dejarlo así, en un 1. Y fíjense, entre todos estos valores que yo voy oscilando, ¿le puedo acertar específicamente al 1?
es prácticamente imposible acertarle a un valor concreto como tal, a excepción del 0 y el 1023. Si yo le pongo, por ejemplo, acá que sea igual al 1023, ahí sí el LED va a prenderse. Y cuando no sea ese valor, va a apagarse. Fíjense, cuando sea igual a 1023, se va a prender. Cuando sea distinto a 1023, se va a apagar. Ahí sí, en ese caso, sí puedo hablar de valores específicos. Pero yo digo, por ejemplo, bueno, yo quiero que prenda en el 400. Va a ser muy difícil encontrar específicamente el 400. Fíjense, lo voy moviendo despacito, pero pasa del 389 al 409. Es muy difícil encontrar valores puntuales. Por lo que con lo que vamos a proceder a trabajar va a ser con intervalos. Intervalos de relación que vamos a tratar de lo siguiente. Por ejemplo, mi programación va a ser lo siguiente, que cuando mi potenciómetro se encuentre de este lado, vamos a decir de la mitad hacia la derecha, el LED debe prender. Cuando se encuentre de la mitad hacia la izquierda, se debe apagar. Es decir, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Voy a poner mi potenciómetro a la mitad. Y fíjense qué valor tengo, 511. Ese es mi valor de análisis. Entonces yo digo, bueno, cuando la señal que envía el potenciómetro del Arduino sea menor a 511, porque fíjense, cuando yo me muevo para este lado los valores son menores y cuando me muevo para este lado los valores son mayores. Cuando sean menores a 511 creo que el LED prenda. Y creo que voy a usar esta boquita matemática en específico que se llama la de menor. Y creo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que estamos analizando es lo siguiente, que cuando la señal de entrada, la señal que le manda el potenciómetro al Arduino, sea menor a 511, el LED debe prender. Cuando sea mayor, se debe apagar. Por ende, fíjense, 573 es menor a 511, no. Por ende me voy al bloque no, el LED va a estar apagado. Cuando esta condición sea verdadera, por ejemplo me muevo para este lado, 82 es menor a 511, sí, es verdadero. Por ende, el LED prende. Y fíjense, así de fácil estamos comandando un potenciómetro dentro de un rango importante de valores. ¿Qué quiere decir? Podemos trabajar con muchos rangos específicamente. Y también puedo decir que, por ejemplo, bueno, que sea menor o igual a 511, porque vimos que cuando se encuentra en este punto es específicamente 511. Si yo le pongo únicamente menor, no va a prender. Fíjense que con un cambio mínimo ya la programación varió. Bien, espero que haya sido claro. De esta forma vamos a empezar a trabajar con las señales, ya sea digital o analógica. Ya saben qué bloque usar para leerlos. Fíjense que yo uso el imprimir monitor en serie para poder ver los valores que le envía el componente al Arduino y ver entre qué parámetros trabajar. Fíjense que yo recién, para poder hacer esta programación en específico, yo fui analizando entre qué valores variaba. Otra cosa que no hablé, el potenciómetro, presten atención, uno de los pines se conecta al positivo, el otro se conecta al negativo y el del medio, fíjense, si no se acuerdan, a veces dice terminal 1, terminal 2, siempre va a ser positivo, negativo, negativo, positivo, es indistinto. Lo que va a pasar si, por ejemplo, yo le cambio, este es mi positivo, este es mi negativo, yo lo cambio, por ejemplo, conecto este al negativo y este al positivo, lo que va a hacer va a cambiar la ubicación donde se encuentra el 0 y el 1023. El 0 se encuentra acá y mi 1023 se encuentra de este lado. Ha cambiado. Bien. Por otro lado, el pin del medio se conecta a cualquiera de los pines analógicos del Arduino. Recuerda, leer pin analógico únicamente trabaja con los pines analógicos. Bien, espero que hasta acá haya sido claro y conciso. Cualquier consulta pueden dejarlo debajo en los comentarios o específicamente en el claro. Nos vemos la clase que sigue.